Vientos. Entonces vamos a cerrar este script y vamos a continuar con esto de múltiples líneas. Ya los últimos ejercicios. Múltiples líneas 3.py. Obviamente nosotros estamos viendo las reglas generales, pero por ejemplo, pues a veces va a haber excepciones y ahí vamos a tener que recurrir a otras técnicas. Pero esto de que te estoy enseñando de la implicit line continuation y la explicit line continuation es la regla general. A lo mejor va a haber cierto código que tienes que mezclar ambas o habrá ciertas excepciones, pero de manera general así se rompen largas sentencias de Python. Entonces continuamos, vamos a ponerle aquí, no sé, vamos a hacer otro ejercicio, por ejemplo, expresión random. Vamos a ponerle aquí, no sé, vamos a ponerle x más y más f más w. La pregunta es aquí. Vamos a poner la pregunta, dice por ejemplo. Aquí la pregunta es esta. ¿Cómo escribimos esta línea en dos líneas? Pues vamos a ver cómo sería. Fíjate, aquí nuestra expresión ya de por sí, por naturaleza, porque así la escribimos, por naturaleza no implica ni paréntesis, ni corchetes, ni llaves. Entonces ya de por sí, la implicit line continuation de por sí no se puede efectuar hasta cierto punto. Entonces, como no implica ninguno de esos tres tokens, pues tú los puedes agregar tranquilamente. Seleccionas y le pones un paréntesis. Acuérdate que aquí en este contexto, es decir, ya depende de tus contextos, hay veces que no se va a poder. Acuérdate cómo funciona el paréntesis en expresiones aritméticas. Aquí la agregación de un paréntesis no implica ningún cambio, pero por ejemplo a veces en expresiones aritméticas una expresión, si le agregas un paréntesis, a lo mejor sí puede afectar. Entonces aquí implica que tú seas, obviamente, que raciones, que pienses si encerrar tu expresión entre paréntesis va a afectar el resultado. Obviamente está por demás que lo tengamos en cuenta. Entonces aquí agregar paréntesis a esta expresión no implica ningún riesgo, así que tranquilamente lo podemos agregar. Entonces el primer paso, como no implicaba paréntesis de por sí, nosotros se los agregamos y ahora sí ya podemos efectuar la implicit line continuation. Vamos a ponerle por acá, no sé, aquí podemos agregar antes del operador y después del operador, pero las buenas prácticas nos dicen que antes del operador binario. Enter, pero primero me la copio. Esta es la expresión original. Me la copio y aquí, esta es la original. Aquí rompo, antes, después, antes, y aquí tenemos otro ejercicio de implicit line continuation. Fíjate cómo esta es la magia de la implicit line continuation, que los operadores no se dispersan por diferentes columnas. Aquí todas están en la columna 20. Fíjate cómo en la línea 3, la columna 20, 21, perdón. Fíjate cómo acá nos marca 21. Acá es la 20, 20, 20 y acá es la 21, 21, 21, 21. Fíjate entonces cómo están alineados nuestros operadores en la misma columna, no están dispersados por varias columnas. Entonces ahí está la magia de esto, que los operadores quedan alineados. Y esta misma expresión también la puedes obtener el mismo efecto utilizando un salto de línea explícito, es decir, la explicit line continuation. Vamos a verlo por acá. Nos la copiamos, la original, y la podemos lograr ahora con la explicit line continuation. Por ejemplo, podemos ponerle acá, no sé, x, y, f. Podemos romper aquí. Además, podemos romper acá. Vamos viendo lo que podemos romper por acá. Rompemos. Y acá nos queda f más w. Entonces, pues fíjate cómo acá lo tenemos. Podemos romper toda más aquí. Y ahí está.
Esto es un ejemplo de explicit line continuation. Fíjate cómo la contrabarra, la barra invertida, se queda al final. Vamos a ponerla aquí en este punto para dejarla separadita. Pueden venir tantos espacios como tú quieras, pero no después, ni otro carácter. La barra invertida tiene que ser la última. Pero a mí me gusta dejarle un espacio antes para diferenciarlo de lo demás. Entonces, pues fíjate cómo acá conseguimos la explicit line continuation. Este es otro ejercicio. Entonces aquí, algo que tenemos que hacer por aquí, algo que tenemos que tener en cuenta, dice: tenga en cuenta que la guía de estilo dice que es preferible utilizar la continuación implícita con paréntesis, es decir, la que hicimos primero, esta que tenemos por acá. Pero en este caso concreto, es decir, para esta expresión concreta, añadir paréntesis alrededor de la expresión es probablemente el camino equivocado. Es lo que te decía, tú tienes que hacer un balance muy bueno para determinar cuándo te conviene mejor usar implicit line continuation y cuándo explicit line continuation. A lo mejor aquí agregar paréntesis está de más y es mejor optar por la explicit line continuation, como lo estamos haciendo por acá. Entonces tú tienes que tomar en cuenta muchos factores y estos casi siempre te lo va a dar la práctica y a veces es cuestión de costumbre, valga la redundancia. Entonces aquí yo preferencialmente, aquí probablemente para esta expresión es mejor optar por la explicit line continuation que agregar paréntesis extras. Ojo acá, para encerrar la expresión se usan paréntesis, porque si ya pones tú corchetes ya es otra cosa. Entonces acá la regla, obviamente si te estabas despistando, dice encerrando las expresiones entre paréntesis y únicamente entre paréntesis, porque si pones corchetes a lo mejor ya se va a tratar de una lista. Entonces para encerrar simplemente tienes paréntesis, no puedes usar ni llaves ni corchetes para encerrar. Lo único que puedes usar para encerrar una expresión es los paréntesis, y eso considerando otros factores, porque ya vimos que si agregas paréntesis en una expresión aritmética a lo mejor te puede dar otro resultado y ahí va a dar errores muy difíciles de depurar. Entonces tú tienes que estar muy atento cuando optes por la implicit line continuation. Entonces, continuando por acá, vamos a ver ahora un ejemplo de argumentos en varias líneas. Por ejemplo, aquí tenemos una función. No voy a hacer la función mejor, vamos a ponerle aquí resultado. Aquí ponemos esto. Vamos a ponerle acá, por ejemplo, no sé, una función. Imagínate, vamos a suponer que implica varios argumentos. Fíjate, esta expresión ya implica 75, ya está muy larga. Entonces, esto no es propio ya de la implicit line continuation ni de la explicit line continuation, el que se puedan pasar los argumentos en diferentes líneas. Por ejemplo, los argumentos se separan por coma, como lo estás viendo por acá. Entonces tú tranquilamente puedes poner los argumentos separados por comas, obviamente, y los puedes poner en múltiples líneas. Por ejemplo, acá pones estos, acá pones este, acá pones este, por ejemplo, y sigue funcionando tranquilamente. Entonces, ya los argumentos por decir implícitamente en cualquier lenguaje de programación se pueden poner en diferentes líneas. Pero esto pues es propiamente de los argumentos, no tanto de estas dos técnicas. Entonces pues aquí está un ejemplo de cómo tú puedes poner los argumentos en varias líneas. Ahí te lo dejo. No te preocupes, ya cuando veamos funciones vamos a ir testeando que esto tranquilamente se puede. Entonces me lo voy a quitar de una vez. Vamos a hacer un último ejemplo ahora con un if de nuevo. Por ejemplo, fíjate, vamos a ponerle acá lo siguiente. Un if
Vamos a ponerle paréntesis. Vamos a ponerle condición 1. Si es igual a true. And condición 2. Condición 1. Condición 2. Igual a false. Pero vamos a dejarlo ya mejor para el próximo video. Saludos.